Muy buenas jóvenes y señoritas, pensantes, adolescentes y gente que no piensa. No sé, adolece. Ya me estoy rayando, gente, ya me estoy quedando sin ideas. Esto duró más de lo que pensé. Sí, estoy muy cansado. Ah, sí, para los que no lo vean, estoy algo quemadito. Algo nomás. Es que es por la etapa. Ya Justo está. está muy relacionada a lo que vamos a Ya tocar vamos hoy. re directo al punto. Bueno, antes de ir a eso, sean bienvenidos, jóvenes y señoritas, a un nuevo episodio de Código Roto, en el cual vamos a estar tocando un tema bastante interesante y que a nuestro público en general le debería encantar. ¿Cuál es ese tema? Adolescencia de Hola, dolor, Ariana, por si no acaso. mentira. ¿Ah? Adolescencia de dolor, no mentira. Sin comentarios. ¿De dónde viene la palabra pantalón? No, bueno, la No, palabra adolescente se confunde mucho, de hecho, es algo que quería comentar. Muchos confundimos la palabra adolescencia barra adolescente con un significado etimológico, un origen etimológico de adolecer, que significa doler. Pero realmente el significado como tal se traduciría a el que crece o el que se desarrolla. Entonces creo que podemos ver la adolescencia como esa etapa de transición entre lo que es la niñez y la adultez. ¿Qué opinas? que se nota mucho que estoy cansado porque todo lo que hablaste yo estaba así. Bueno, Ya, él vamos. está en etapa de adolescencia, por ejemplo. Ella ya está ancianita. De hecho, Opinamos. opiniones respecto a qué edad empieza la etapa de adolescencia. Vamos a empezar con algo muy lindo. Ok, gente, ya nos ponemos serios. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Controversial. Teóricamente, corrígeme si no estoy en lo correcto. Según lo que leí, la adolescencia se la suele marcar de los 13, un poquito antes, un poquito después. Más que todo, por esa edad se lo empieza a tomar como adolescente. Depende mucho, según la Organización Mundial, citaba. Ya citaba. A ver, Organización vamos Mundial a de ir. la Salud, inserte referencia bibliográfica, por favor. Estamos empezando a chambear demasiado a producción. En realidad, la adolescencia empieza, supuestamente, de entre los 10 a los 19 años. Solo que es justo lo que tú estabas diciendo. Depende mucho del ambiente en el que se encuentre el joven. La parte psicológica, social, también está muy relacionada a la parte de la comunicación que llegue a tener, el entorno que tenga, etc. Es ahí donde entramos a lo que dijo. En un factor general, vamos a decir, tendría que ser de 10 o 11. A 19 Más o menos. Digamos. Ahora, lo que, como dice, influye bastante el ambiente. Por ejemplo, en lo personal, yo consideraba que la adolescencia comenzaría a partir de los 13. ¿Por qué? ¿Porque tú lo sentiste? No más que todo, sino por cómo percibo las cosas. Para empezar, siento que uno no se da cuenta cuando llega a la adolescencia. Porque es como lo que dices, la adolescencia vendría a ser el paso de joven, niño, a adultez. Es esa etapa de transición donde no sabes qué está pasando. Exactamente. Ahora, el paso de niño a adolescente, sinceramente siento que no lo notas. Cuando te das cuenta ya eres adolescente. Perdón, mi alarma. Una vez me pasó a mí, ahora le pasó a ella. Estamos a mano. Sí. Básicamente, esa etapa, uno siente la transición de niño a adolescente hasta que te das cuenta, oye, yo soy adolescente. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué yo digo que la adolescencia empieza a los 13? Opinión personal, completamente. Porque siento que desde los 10 hasta los 12 siguen siendo niños. Pese a que ya se los considere adolescentes, siguen teniendo la mentalidad, vamos a decir. Bueno, es que también depende. Depende mucho de la persona. Yo me voy a un aspecto muy general. Y de los factores físicos, porque sí, hablando de adolescencia, como la pubertad, etcétera. La adolescencia no solamente es ese cambio mental, esa transición mental que también se tiene. Física. Es física y depende de los jóvenes. Por ejemplo, algunos experimentan esos cambios mucho más temprano y otros mucho después. Otros mucho más tardío. Y justamente hay diferentes etapas de la adolescencia, que es la adolescencia temprana, la media, creo que era media, no estoy segura, y la tardía. Okay. O sea, son etapas marcadas de entre tanto a tanto, luego viene la media que es de tanto a tanto y la tardía que ya es la última etapa de la adolescencia. Vamos a proceder con Samchat GPT que nos va a sacar de toda duda. No, es en serio. Yo claro, voy a buscar los parámetros de edad. A los rangos de edad no recuerdo, pero sí me acuerdo que eran 3 etapas por las que pasaba la adolescencia.
Y creo que un factor importante es cuando, bueno, yo lo sentí particularmente así, cuando la parte física, o sea, la parte de tu desarrollo físico, viene un poquito más temprano, es un poquito incómodo. ¿A ti no te ha pasado? No, siento que es más medio. Es que como te digo, yo en lo personal, yo soy de esos que dice que no me di cuenta cuando llegué a la adolescencia. Claro, pero por ejemplo, en la Claro, los parte de cambios las físicos. mujeres, yo sentí el cambio físico un poquito antes que mis ¿Y cómo fue? compañeras. ¿Y cómo fue? Y fue muy incómodo porque ubicas el sentido del, bueno, la parte del estereotipo que se llega a tener. Entonces, como había ese estereotipo de que todavía eres niña a 11, 12 años, yo empecé a desarrollarme un poquito antes, justo esa etapa, 11, 12, y fue incómodo porque todas mis compañeras no se habían desarrollado aún y yo sí, y era como, ay, Qué raro, ¿qué ¿no? está mal? ¿Por qué estoy Algo así? está No me mal. gusta. Contestando la pregunta de márgenes de edad, la adolescencia temprana generalmente es de los 10 a los 13 años aproximadamente. Aprox. La adolescencia media de los 14 a los 16. Y de los Está bien. 16. Y de los 17 a los 19, a veces hasta los 21. Justo yo estaba leyendo eso, estaba revisando. La adolescencia no tiene un rango como tal estricto de Exactamente. que se Esa es la- termina porque depende mucho qué factor cambia cuando dicen que ya terminó tu adolescencia y ya empezaste la etapa adulta. Son justamente las responsabilidades que tú llegas a tener. Por ejemplo, empiezas a hacerte más responsable de ti, de tus gastos, empiezas a ser un Exactamente. poquito más independiente. Entonces, como que esos cambios son los que dicen, no, ya Ya dejaste de ser dejas- adolescente y ya empezaste la etapa adulta. Es que ahí es como, Entonces- es como un cierto parámetro de cómo va cambiando en aspecto Exacto. psicológico, físico y, ¿cómo puedo llamar el tercero? No sé si entraría tanto psicológico, sino más Emocional, emocional, capacidad, algo así. Como que cuando la gente te... mental. Social, vamos a llamar. Ah, Cuando también. la gente te deja de percibir como niño. Porque cuando pasas de niño a adolescente no hay tanta diferencia, porque se te empieza con el tiempo va transcurriendo. Cuando pasas de adolescente a adulto, para empezar vienen los cambios físicos, que para las mujeres son un dolor de cabeza, para los hombres no sé. Bueno, depende, porque cuando están pasando por el cambio de voz, siento que es horrible porque les salen gallos a cada rato. Sí. Algo que a mí me pasó en mi etapa de adolescencia fue un poquito raro. Bueno, también creo que estaba muy relacionado algo físico en mí. Yo empecé a desarrollarme muy temprano. Ok. Pero, ¿qué pasó? Yo tuve el típico de ten cuidado en tu adolescencia con lo que consumes y con lo que ves porque te puede afectar. A mí me afectó mucho la cuestión de los estereotipos que se tenían en las mujeres. Yo era una Ok. persona que tenía sobrepeso Ya. y me afectó tanto que obviamente tuve repercusiones físicas, psicológicas y de salud. Y ahora mi desarrollo físico se vio afectado. ¿De Entonces, qué manera? de estar súper desarrollada, pasé a que ahora yo digo que tengo 20 y la gente me dice, No parece. de ahí. pareces de 15. Bueno, Es que quiero también hay que pensar tomar que en cuenta. influyó también. Ahí dice, no hay que tomar en cuenta eso, que vamos a hacer algo honestos, la adolescencia es una etapa en la que eres muy influenciable, eres muy vulnerable. Demasiado. Estás en esa Podría etapa ser, vulnerable donde incluso- no sabes qué quieres. Incluso se podría decir, opinión personal, que en la adolescencia eres más vulnerable que cuando eres un niño. Y también Porque cuando podríamos eres un definirlo niño- como su etapa de autoexploración y Exactamente. autoconocimiento. Es ahí donde entra, ¿por qué digo que somos más vulnerables? Porque en la niñez, quieras o no, estás bajo la ala y protección de tus padres. O sea, si te entra un pensamiento negativo, siempre un padre... Es ahí donde entramos a lo que hablamos en un episodio anterior, vean los episodios anteriores, de que los padres va a depender mucho de su crianza. Van a ser ellos los que digan, ah, esto está bien, esto está mal. O sea, va a ser más o menos limitante. Cuando llegas a la adolescencia y entra lo que dices del autodescubrimiento personal, tú vas a empezar a hacer ese raciocinio. Esto está bien, esto está mal, esto ta, 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 Pero ta, ta, ta. también siento que y eres juega un más papel vulnerable. crucial el hecho de que al estar vulnerable, estar en ese desequilibrio hormonal, querer conocerte pero tener a tus papás ahí, la etapa de la niñez es como siempre estás de acuerdo con tus papás. Es sí papi, sí mami, claro. Y la etapa de la adolescencia es no, yo ya soy maduro y sé lo que estoy haciendo. Ahí como te va a depender mucho de la gente. Conozco algunos que llegan Depende. conozco algunos que llegan a la adolescencia y más bien son re obedientes, ejemplares. Luego Depende resulta que de- son los más tristes. Depende, exacto, depende de qué tan influenciable eres, depende de Exactamente. qué tipo de padres tienes. Y bueno, quería preguntarte algo respecto a eso. Tú qué lindo. técnicamente aún estás en tu etapa de adolescente. Nada, técnicamente tengo 17, soy jovencito. Así que, ¿qué sientes? ¿Tienes un cambio? ¿Sientes que te volviste más rebelde o tal vez como que trataste de asumir tu adultez temprana? Vamos a ser honestos. Aquí es donde voy a tocar un pequeño punto.
aprovechando para contestar la pregunta. Cada quien cuando llega a la etapa, vamos a lo que te dije de la etapa social, ¿no? De cómo te percibe la gente. Claro. Algunos te van a percibir más maduro, otros menos. Es aquí donde muchas personas que llegan a la adolescencia y están en ese autodescubrimiento se ponen más rebelde, más loco. Es la famosa etapa de rebeldía. Yo no tuve. Mi madre dice que no tendría por qué existir. Ahora, en mi caso personal, ¿cómo es, por ejemplo, ahorita? ¿Cómo es mi vida ahorita? Tengo muchas obligaciones, muchas cosas. ¿Pero muchas, obligaciones que tú mismo te pusiste o...? la mayoría de esas que se me fueron impuestas. Claro. Responsabilidades académicas, universitarias, para los que no sepan, tengo universidad. Pasa No clases de inglés. es que dejé lo que, ya terminé lo que es que yo, ¿por qué lo tomo más complejo? Porque dejé lo que es el inglés kids, por así decirlo, o sea, lo que es una Ya clase de estás inglés. en- Ya estoy nivel. en un técnico medio de inglés, o sea, para No conseguir, pesaditos. exacto, para conseguir un título de que sé hablar inglés a nivel técnico medio. O sea, ya es un poco más pesado. Un día nos va a hacer un podcast hablando en inglés. No. Es ahí donde entra. Tengo responsabilidades académicas, el colegio, lo típico de siempre. Universitarias. Sumarle que ya entra en lo que es etapa responsabilidades civiles como premilitar, etcétera. Ya luego están las que yo me autoimpongo. Tengo 17, me gusta divertirme, me gusta hacer mis cosas. Eso ya es, por ejemplo, con mis amigos. Decisión tuya. Exactamente, pero ahí también entran otras como otra responsabilidad que tengo dirigir algo, etcétera. Tengo bastantes cosas que están a mi cargo. Y es ahí que más o menos organizo los tiempos. Muchos me dicen, ¿por qué no tienes tiempo? Tienes 17, deberías poder estar divirtiéndote. Y es ahí donde digo, cada quien va a tener su propia repercusión. Porque hay algunos Pero aunque no lo que creas, a sus 10, es que a muchos les pasa eso. claro, es que como te digo, es ahí donde entra la repercusión social. Hay algunos de 17 que los ves por ahí manejando como locos, divirtiéndose la vida y dicen, eso es un adolescente. Ven a otros que están muy ocupados y dicen, ¿qué es este? ¿Por qué asumes tan rápido tu adultez? Exactamente. ¿Puedes creer que a mí cuando rechacé una cosa, mis amigas me dijeron, bien, felicidades, rechazaste algo? Sí, yo Es- también tuve ese problema, he de decirte. Justo que estamos hablando, me gusta mucho esa palabra, lo de autoexploración y autoconocimiento, porque yo me caracterizaba por ser una persona bastante introvertida. Ok. Y justamente a mí me tocó la parte de la cuarentena entre los 14 y 15, así que como que tuve una adolescencia, no sé si un poquito tardía, Ok. porque no tenías con quién socializar. Y ahí se vio afectado lo que era mi autoestima por los estereotipos que te imponen, Claro. y especialmente a las redes sociales, que Claro. justo se vio en esa etapa muy fuerte. Después de eso, imagínate, 2 años, aparte que yo ya era introvertida, fui muchísimo más introvertida. Claro, no sabes reprimir. Me reprimí Claro. más. Llegué al colegio y dije, no quiero hacer nada, no quiero hablar con gente, no quiero saber nada. Pero, Quiero que termine la escuela y me voy. sí, más o menos. Pero empecé a ver ciertas cosas que me atraían mucho. Ahí, por ejemplo, descubrí que me gustaba mucho hacer lo que era el teatro. Empecé a meter muchos voluntariados ambientales, etc. Entonces fue como que esa etapa de adolescencia llegué a descubrir qué cosas realmente me gustaban. Por ejemplo, yo jamás hubiera pensado que era buena para hablar en público. Porque Ok. yo odiaba hablar en público. Y ahora Sí, mírate. cuando era pequeña, sí, había hecho muchas cosas en público, pero obligada, me habían impuesto a hacerlo. Ok. Entonces ya en la adolescencia como que yo lo hice por voluntad propia y dije, me gusta. Y un día grabé un podcast y así empezamos, Y sí, aquí estamos. básicamente. Y como te digo, va a depender mucho del desarrollo propio. Además, depende mucho también cómo va a afectar, por ejemplo, en lo personal. Eso de que te carguen de cosas, al principio se lo ve pesado, pero me han explicado también que es como una forma de prepararse para lo que es la vida cotidiana. Y es ahí donde vuelvo a lo que es el paso de adolescente a adulto. Creo que depende, pero Exacto, también. va a depender mucho. Cada quien es un mundo diferente. Sí. Por ejemplo, una persona, en lo personal pienso, cuando cuando es muy despreocupada, vamos a poner esos típicos que ubicas que les vale la vida alegre, cuando lleguen a una etapa en la que ya tengan que asumir responsabilidades se les va a complicar. No es que no puedan, pero Es que sí no se están complica. acostumbrados, esa es la cosa, no están acostumbrados a tener esa responsabilidad, que quieras o no, cuando llegas a la adultez, te van a tocar esas responsabilidades. Ahí es lo que dicen, no, ya no tienes a alguien que te agarre la manito. Por eso, desde antes, a algunos se nos instruye eso de que ve aprendiendo a hacer las cosas por tu cuenta. En lo personal,
mi caso personal, yo ya considero por lo menos que soy capaz de sobrevivir. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa, hay que saber decir que no. Exactamente. Cuando Tampoco no te es sientes aquí- cómodo en un ambiente y realmente no quieres estar en él, tienes que decir que no, porque vas a estar en un lugar que realmente no te va a hacer sentir bien. Es que ahí está la cosa. Es un balance entre aprender a vivir y el no sobrecargar. Porque al final, si te sobrecargas, tú solito te estás condenando. Pero estamos nosotros, que estábamos muy, bueno, que estás y yo estuve muy tranquila durante mi adolescencia. Pero, ¿qué opinas de esa etapa rebelde? ¿Por qué crees ahorita Es ahí donde. que los padres no nos entienden? Porque yo igual tuve esa etapa, ¿no? A ver, De que vamos. no me entendía mi mamá, mi papá. La etapa de la famosa rebeldía. En lo personal, yo considero que no la tuve. Pero en algún aspecto, tal vez. En algún aspecto, tal vez ahí. Es aquí donde entra algo que yo estuve, que leí más o menos por ahí. No, sinceramente no me acuerdo por dónde era, pero lo leí. Que era que los jóvenes tienden a tener esa famosa etapa de rebeldía. Porque, como dices, están en el proceso de pasar de niño a adulto, de empezar a pensar por sí mismos. Y es en esa etapa que ellos empiezan a creer Piensas y metes la pata, exacto, literal. que tienen la razón, que ellos son los que están en lo correcto, y es ahí donde vienen los famosos choques, porque el padre está muy acostumbrado, y es ahí donde entra lo que dijiste, de que el padre dice esto, el padre está muy acostumbrado A que a le que digan lo que él sí. dice se hace, Y ya. mientras que cuando llega la adolescencia, el adolescente empieza a pensar, no tiene por qué ser así, porque yo pienso esto, y es ahí donde llega el famoso choque. Y depende Horrible. mucho de la persona. Por ejemplo, si el adolescente sabe más o menos lidiarlo, va a poder llegar a un acuerdo pacífico. Si el adolescente es un caso de que vamos a poner medio hostil, obviamente va a haber pelea. Y es ahí donde llega la rebeldía. Y los padres, ¿por qué odian la etapa de rebeldía? A mi percepción, porque es la etapa en la que van perdiendo autoridad. No siento que autoridad, pero empiezan a Es que- ver que el hijo se está dando cuenta de cosas que realmente no está de acuerdo. Por ejemplo, tu papá puede pensar algo, pero puede que esté errado o no. Y ante tu perspectiva, como ya empiezas a tener un Exacto. pensamiento más crítico, dices, no, es que a mí no Es que me yo no parece, estoy de y yo acuerdo no con estoy eso. de acuerdo, entonces que- empiezas a discutir. Ahora, porque... Bueno, no discutir, debatir. Exacto. Es como, ¡ay! Los papás deben decir, ¿por qué no se quedó cuando estaba chiquito? Es que, ¿por qué yo digo cuestionando autoridad? Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero ¿por qué yo digo autoridad? Porque como te dije, los padres vienen de la niñez. Una etapa en la cual si te dicen, eso está mal, dices, eso está mal. Mi papá Sí, me lo dijo. listo. Si eso Ley está de bien, Dios. está bien. Mi papá me lo dijo. Eso está mal, no lo hagas. No lo hago. Eso está bien, hazlo, lo hago. ¿Qué Y sientes que tus papás? cuando llega la adolescencia, como dices, empieza a pensar, esto no estoy de acuerdo. Por ejemplo, dice, tienes que ir a jugar este juego. Pero, ¿sabes qué? No me gusta este juego, no quiero jugarlo. Y por eso digo que pierden autoridad, porque vienen de una etapa en la que lo que se dicen se hace, y cuando llega la adolescencia empiezas a pensar, tal vez no tiene por qué ser así. No digo que no le hagan caso a sus padres. Digo que los padres tienen que entender que es en esa etapa que los jóvenes empiezan a usar su cabeza, empiezan a pensar. Y es ahí más bien donde digo que el padre tiene que ser astuto. ¿Y qué tiene pasa que de la saber madurez? explicar. ¿Y qué pasa hablando de lo que es la madurez temprana? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros estamos hablando desde un punto donde vamos a marcar bien la etapa de la adolescencia. Exacto. Pero ahí vamos a asumir que hay una buena relación con los padres. O sea, los padres asumen esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando los niños, ya entrando a la etapa de adolescencia, asumen esa responsabilidad de adultos, teniendo que trabajar, teniendo que hacer cosas que deberían hacer los papás? Sinceramente considero que está mal. ¿Por qué? Pero es que a veces no, claro, lo pueden claro, controlar. Es por la necesidad. Es que, ¿por qué digo que está mal? Porque la adolescencia tendría que ser una etapa de desarrollo, en la que tengas esta oportunidad de tú ir adaptando y conociendo. Por ejemplo, tú dices que no querías, que no te imaginabas hablando en público. Y fueron las oportunidades que se te fueron dando. El desarrollo personal que tuviste, lo que te hizo dar cuenta que siempre sí te gusta. Ahora, cuando alguien es forzado, por ejemplo, por la situación, que no tiene lo suficiente y se ve obligado a empezar a trabajar, sí, va a madurar desde antes, va a aprender lo que es el valor de la responsabilidad, el valor económico, va a aprender muchas cosas antes de Pero tiempo. a veces no está Pero bien. pues, ahí es donde yo entro que está mal. ¿Por qué? Porque siento que una persona tiene que aprender todas esas cosas a su debido momento. Yo con en el realidad tiempo. soy fiel creyente de que todo a su tiempo, todo va Exacto. por etapas, pero hay veces que hay adolescentes jóvenes que les toca esta situación Y de que es no se triste. encuentran en un ambiente adecuado para poder tener ese desarrollo apto de su etapa, porque vemos que hay jóvenes que tienen que trabajar antes, ya sea porque no tienen a ese papá o esa mamá presente,
o incluso porque se ven obligados. Por la situación. Y otros jóvenes también quieren irse de su casa. Que eso, Ay. siento que tiene que ver mucho la situación. Es mucho para analizar. Porque hay algunos que se quieren ir de su casa porque no están de acuerdo con sus papás. Siento que es capricho. Eso ya es parte de la adolescencia. Eso ya ¿sí? siento que es capricho. O Ya. también puede ser porque el ambiente en el que estás puede ser violento. Claro, tal si el vez. ambiente es un ambiente negativo, así violento, es normal que uno quiera irse. Ahora, si Pero el hay ambiente que- es solo porque tus papás son estrictos, es capricho. Ahí yo, Perdón, creo, pero es ahí capricho. yo creo que tiene, bueno, nosotros como jóvenes tenemos que buscar la forma de fortalecer nuestras habilidades psicológicas y también Es que es aquí donde emocionales, entra lo porque lindo. así nosotros sí podemos desarrollar una buena habilidad psicológica, emocional, vamos a poder ser buenos papás, tal vez, y poder ejercer una crianza respetuosa hacia los jóvenes. Te también. explico esta parte. Hacia los que- futuros jóvenes, Claro, te explico esta parte porque a mí me parece linda. Porque es, como ya mencionamos tanto, una etapa de desarrollo en la cual, ¿no? como Que genera dije, traumas. en la cual, claro, existe el típico de que aquí va a haber un trauma, mi papá es estricto, mi mamá es estricta, me hacen esto, ta, 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 ta. Pero con el tiempo vas a ir aprendiendo a desarrollar tu propio pensamiento, vas a ir analizando el ambiente y desarrollándote personalmente. Pero ¿qué pasa si Es que aquí entra la Ajá. cosa. ¿Por qué yo digo que eso de, por ejemplo, me voy de mi casa porque mi papá me obliga a hacer esto? Eso es capricho. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, que tu padre te va a querer hacer esto y tú no lo quieras. Con el tiempo tú vas a ir desarrollando ese pensamiento. ¿Por qué te digo que es lindo? Porque es la prueba de que el tiempo forja a la persona. Pero es que, ¿qué situación a ti te pasó así cuando estabas de adolescente que dijiste, pucha, me peleé con mi mamá o tuve no sé, un debate con mi madre y crees que tu mamá dijo, está creciendo? Ay, Dios. Me van a funar por esta parte. Ya lo veo venir. ¿Cuál es la cosa? Que muchas veces uno no está de acuerdo con lo que piensa. No, pero ¿qué No, situación claro, te pasó claro, algo? claro, No es sé. que voy al punto, para que entiendan, para que no me quieran funar. A mí se me explicó de muy pequeño, yo era de los que decía, nunca tienes que ir en contra de tu padre, tu madre, a pesar de que ellos estén en lo equivocado. Hasta que un día fue mi madre misma la que me dijo, si alguien está en un error y tú tienes cómo refutarlo, hácelo saber. Por más de que sea si está en un error, hácelo saber. Si tienes la razón y tienes cómo probarlo. Es fecha desde entonces que yo dije, ok, lo apliqué en mi vida. Cuando alguien me venía a decir algo que estaba mal, yo lo corrijo. No, estás equivocado. Así. ¿Cuándo vino a ser el punto catárquico? Cuando un día me quisieron retear por algo Ok. que era obvio que estaban en el mayor error que yo pude percibir. Y ¿En tú qué de, no voy a a ver. ¿En qué no lo voy a decir? Esa es una cosa muy interesante. Pero estaban en un error. Y con mi padre no pude tener esa charla porque mi padre... Así que la hablé con mi madre. Y mi madre me dijo, ¿qué? A ver, habla ahorita antes de que no me Eso es lo que yo veo lindo. Que mi madre, antes de saltar a retearme, Te dijo, escucha. me dijo, ya, a ver. Porque yo le dije, a ver. Tienes 5 segundos para explicarme Claro, es tu que, punto. ubicas que estaba amargo de enojada, pero yo llegué, Ah, ¿puedo hablar? siempre uno le tiene más miedo a la mamá, creo. Es que yo llegué, ¿puedo hablar? Y me dijo, ¿Le Habla. tienes más miedo a la mamá? ¿A tu mami o a tu papi? por igual. Ah, sí, yo a mi mamá. O sea, Es que- hola mami. Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Que como te dije, eso fue lo que me gustó, que yo llegué, dije, ¿puedo hablar? Y me dijo, habla. 5 segundos. Rápido. Básicamente, es como esa clásica, Fast. gánate el derecho a hablar. Ya. Y expliqué. No, suficiente. Y es aquí es donde entra la cosa, que yo estaba en lo correcto, que yo tenía razón. Y yo, como dije, cuando vas a discutir, lleva argumentos siempre. Llevé una lista de argumentos y lo mejor, o sea, no llevé una lista, sino que tenía todo en mi cabeza. Ujú. Y la mejor parte fue que le dije, usé una frase que me dice mi madre siempre que es, analízate. Y yo le dije, analízate. ¿No se enojó? No, ¿por qué? Porque yo le estaba dando argumentos Claro, sólidos. pero es que normal. Bueno, he visto. No, es que no se lo dije de manera hostil, No, se lo no, dije no, con no. respeto. Dije, madre, por favor, analízate. Pero es Analiza que la hay situación. veces que los padres, no simplemente porque se lo dijiste de mala manera, sino. Se reacciona. Y es por No eso que- reaccionan mal, sino que es como. ¿Qué Y me- se van. es como que me está diciendo. Es por eso que yo agradezco mucho eso de mi madre, que mi madre, por lo menos, tiene esa cosa de que si le dicen algo, lo analiza en serio. Y yo le dije, madre, por favor, analízate. Analiza lo que pasó. Piensa. Y mi madre, ¿qué es lo que hizo? Se dio cuenta que yo tenía razón.
Ay, no, a mí... Es fecha que cada que hay una cosa así, yo explico mi argumento. Pero y siento lo que eso desarrollo. pasa en todo. Si tienes un buen argumento, Es que no. pueden ¿Sabes qué? llegar... No, pero es Claro. que la persona puede llegar a analizarlo. ¿Qué me pasó a mí? Que yo siento que mi mamá dijo, no, ya perdí el control. Fue cuando yo estaba en esa etapa de voy a leer libros para poder cambiar mi pensamiento y decir yo pienso diferente y voy a ser única y detergente. Es que, gente, parece ridículo, pero, Pero es créanme, cierto, es que es aprendan. verdad. No aquí es donde yo digo, no es necesariamente leer si no les gusta No, leer. no. Busquen, aprendan, aprendan. No, hablo de que sí, es cierto que en algún momento vamos a llegar a creer quiero ser único y detergente. Ah, claro. Yo tuve esa etapa y creo que todos en algún momento la van a tener. Ok, La cosa es que yo estaba leyendo mucho sobre lo que era la iglesia. ya. Y un día voy y le digo, ma, tengo que hablar contigo. Estábamos almorzando. Creo que no creo en la iglesia. Yo ya había dado mi comunión y mi confirmación en la iglesia católica. Ok. Mi mamá, ¿qué? Yo, "Jiji". Porque básicamente fuiste a pelear. No, Querías. solo le dije. Es que llegaste como que queriendo pelear. Y ella había visto un libro que yo tenía, me lo habían prestado, Ya. y el título era justamente de eso. Y ella me dijo, por estar leyendo esas cosas, ahora estás así y eres atea. Yo en su cabeza era atea. No, yo no le dije soy atea, yo le dije creo que no creo en la iglesia. Ok. Mi mamá tiró el grito al cielo, se espantó y mi papá fue como, chido, está bien, si tú crees eso, está perfecto. Como que, y mi mamá, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo que está bien? Y siento que ahí, en ese momento, ella dijo, ya, perdí el control. Ok. Y son ese tipo de cosas donde yo pienso que los papás dicen, mi hijo ya está creciendo. O la primera vez que aprendes a manejar. También. Es como que, Ya sabe. ya sabe, se choca. Es que como te digo, es algo lindo de la vida, el desarrollo, el cómo vas aprendiendo. Por eso esa gente que no les gusta hacer nada, créanme, vale la pena. Y es aquí donde entra otro factor muy importante, los errores en el camino. Ay, qué error sientes que tú tuviste y dices, ¿por qué hice eso? O Ay. algo que hiciste por adolescente. Créeme. Por pendejo. Me mandé mil burreras. Mi mejor etapa sin duda alguna fue el 2000, espérate, ahorita soy 25, Cuenta. 2023. Fue mi mejor etapa, fue la etapa en la que más burreras me mandé. Pero ¿cuál dices? ¿Por qué hice eso? O sea, no había necesidad de que yo haga eso. No había necesidad de que yo haga eso. No voy a dar detalles, pero simplemente con mis amigos nos fuimos a un tobogán en plena lluvia. No había ninguna necesidad, pero pintó que nos vayamos. Y hubo un pequeño accidente y una bebé que se lastimó. Uy. Y todos ese día estábamos de que, ouch. 2 meses después estábamos como de que, oye, ¿en serio qué hicimos? Un error. Es fecha que a día de hoy decimos, ¿Por qué? ¿por qué lo hicimos? ¿Por Nos qué? reímos, porque Claro. nos reímos de que, ay, mira, pasó esto, ¿no? Pero decimos, ay, ¿cuál era la necesidad? O sea, ¿por qué? Ahora, ¿por qué yo digo que los errores son una cosa medio graciosa? Porque los padres, hay muchos padres que buscan que sus hijos eviten cometer la mayor cantidad de errores. No, pero está Pero bien. la mejor manera de aprender a hacer algo es a punta de errores. Mientras más errores cometes, más aprendes. Depende. Claro. No es que te Si vayas estás a... pendejo y lo vuelves a repetir, ya es problema tuyo. Pero normalmente tiendes a aprender del error y supuestamente no repetirlo. ¿Sabes qué es lo lindo? Algo personal, algo que me encanta. Cuando ya te has mandado tantos errores, por ejemplo, Y dices, ya, que, basta. por ejemplo, que llegue esa etapa que yo, una cosa que he tenido que cada que cometo una tontería, se la digo a mi madre. Digo, madre, hice esto. Obviamente me llevo una Tu tratada. mamá. Pero llegué a un punto de mi vida en el cual ya, de tantas cosas, aprendí a resolver. Que yo puedo agarrar mi teléfono y decirle, May, hice esta cosa. Y ella se enoja, obviamente le dije, espérate, ¿Qué mire, procede? te estoy comunicando. Lo voy a resolver. Llego a casa a tal hora. Ah, y si no lo- el niño aprendió a resolver sus Y, problemas si, sin ayuda y voy de su y lo mami. resuelvo. Y si no lo resuelvo, ahí voy donde mi madre. Le digo, madre, No no, pude. no lo pude resolver. Imposible, No lo pude necesito tu resolver. ayuda. Me resultó más difícil, ayúdame. Pero normalmente le digo, voy a resolverlo yo. Y normalmente lo resuelvo. Ahora, cuando no lo resuelvo es porque de verdad hice una burrada. Ay, yo no sé qué cosa hice, o sea, qué error hice que digo, ¿por qué? Te doy un ejemplo de un error que solucioné yo. Una vez, que también fue en 2023, que mis amigos y yo fuimos a hacer una tontería precisamente ese tobogán. Hicimos una tontería. Ese tobogán sabe muchas Sí, cosas. hay muchas historias ahí. Hicimos una tontería. Nos metimos en un problema. Bueno, mis Ok. amigos, porque fue más que todo idea de nosotros, de mí y unos 2 amigos, pero nosotros nos dimos a la fuga Ok. y el problema quedó para ellos.
Y ellos estaban de que, ¿qué hacemos ahora? Y yo agarré y le dije a mi madre, May, hice esta tontería. Y mi madre ahorita se enojó. Dijo, ¿cómo pues vas a hacer que? Y dije, espérate. Respira, tranquila, Cálmate. inhala, por favor. Yo resuelvo, no te preocupes. Toda esa tarde me dediqué a solucionar el problema. ¿Y sí, pudiste? lo arreglé. Ah, bueno, Ahora, solucionó. Resolvió. Las ramas que quedaron del problema, sí, dije, ¿qué puedo hacer? Ya llegué, no le dije que me lo solucione, le dije que me dé consejo. Me dijo, puedes hacer esto. Lo hice, problema resuelto. Cumplí mi palabra de resolver el problema. Ay, no, yo un error que tuve y digo, ¿por qué? Es que yo siempre he sido muy dramática. O sea, Ok. de verdad, yo soy consciente de que soy muy dramática. Y no sé qué... Es bueno reconocerlo, gente. Sí, ¿qué problema Reconozco. había tenido con mi mamá y con mi papá? La cosa es que yo me levanté. Fue como de película. Me levanté de la mesa llorando, me fui corriendo a mi cuarto y me encerré en el baño a llorar. Pero ni siquiera era algo grande. Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por Me qué? dijeron ¿Cuál que no era le la gustó el color de necesidad sus hacer uñas. eso? Entonces, esas cositas yo digo, ¿por qué? ¿Y qué era el problema? No voy a decir cuál era. No le gustaron el color de sus uñas. No me pintaban las uñas. Ok, no vamos a abrir debate sobre eso. Como te digo, los errores para mí son una etapa muy linda de la vida y cada quien tiene que ¿Y mandarse qué los suyos. cambios físicos te incomodaron? Para serte sincero, yo no era de los que se fijaban en eso. Un día acordé y ya tenía la voz gruesa. Ay, sí. Ahora, lo sí feo era cuando me decían, oye, te están saliendo gallos. Yo siento que mi peor etapa fue que me fijé. Yo siento que mi peor etapa fue. Aquí están. Todos estamos Producción. enfermos, hasta producción está enfermo. Y gente. él están enfermos, en serio. Si salgo resfriada en el próximo episodio es por culpa de ellos. Oye, creo que ya van como 3 episodios que vengo enfermo. Siempre estás tosiendo. ¿Esa dedicación? No la ves en ningún otro podcast. De toser, No, de venir enfermo. creo que no estás enfermo, creo que es un tic. No. Sí. ¿Qué? ¿Me estoy ¿Tú qué enfermo? opinas? Es un tic, ¿no? Siempre tose aquí. Esto puede ser. No, Pero- mentira, no se juega con eso. Sin comentarios. Ya, cambios físicos. Te digo, en lo personal, yo no me di cuenta. Cuando, es lo que te digo, yo no me di cuenta cuando llegué a la adolescencia. No, yo pasé una etapa horrible en mi adolescencia por mi físico. Yo realmente, o sea, me vi afectada y hasta ahora. Porque imagínense, justo estaba en la etapa donde no había comunicación presencial. Ujú. Entonces dependía meramente de las redes sociales. Y bueno, en las redes sociales tú sabes que hay mucho ese tema de veo algo y creo que es real, tal cual lo veo y quiero ser así. Entonces me afectó mucho y de paso yo tenía ya problemas con mi peso, entonces siento que esa fue la etapa más marcante en mi adolescencia, el afectarme con mi peso o que me importe tanto mi apariencia física. Es por eso que te digo lo de que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad. Yo estaba muy vulnerable, Sí. en mi peso especialmente. Si a mí alguien me decía, como que estás diferente, ¿no? Y yo era como que no, me voy a morir. De mí no eran unas... Yo, mira, para que veas que sí es algo que yo veo medio normal, que... No digo que todos, ¿no? Hay algunos que son simplemente de lo mejor, que simplemente nunca les pasa nada. Dudo mucho que pase, pero si me dices eso, no hay problema, déjalo ahí en comentarios. Pero siento que es normal que a veces te pasa. También no tanto en el tema físico, pero sí en el tema más mental. Hubo una etapa que yo decía, no soy tan bueno para hacer ciertas cosas. Porque había mucho... Siempre está la gente que te dice, no eres bueno para esto, que no sé qué. Y mi madre me decía, no, eres bueno para muchas cosas. Solo tienes que saber y No, mi descubrirte madre y está me mostró, bien. mi madre me mostró muchas cosas. Me dijo, tú eres bueno para esto. Vas a la universidad, tienes estos reconocimientos, tienes esto. ¿Por qué crees que no eres bueno? Y ahí es donde aplicó esa frase de analízate. Pero ahí Me creo que viene la analizo. comparación. Ahí me analicé y dije, oye, sí es cierto, ¿por qué pienso que soy malo? Más bien soy de lo mejor. Y Pero ahí entra- siento que viene la etapa de la comparación, porque, ok, tú puedes ser una persona que ya es muy buena, pero realmente hay personas que se comparan mucho con personas que tuvieron muchos logros y dicen, yo no soy nada. Pero también está bien vivir como tú te sientes cómodo y vivir esas etapas como tú creas que es mejor para ti. Yo digo que cada quien tiene que buscar Exacto. ser feliz a su manera. Por ejemplo, algunos somos felices brillando. Otros somos... Alguien tiene, aquí siento que yo tuve problemas de autoestima y alguien tiene problemas de egocentrismo. Es, más bien te digo, esa fue la vuelta. Al principio yo me sentía medio mal hasta que me dijeron, analízate, eres Hay- bueno. pero hay Y una ahí línea muy mi ego se delgada. disparó. Para los que no sepan, muchos van a decir que soy egocéntrico. No soy egocéntrico, solo que mi ego se disparó. No, es que hay una línea muy delgada entre tener una buena autoestima y ser un egocéntrico. Y creo que estás pasando esa línea. Desde ya te digo, mi ego está por las alturas. Ah, sí. Alguien va a bajar ese ego. ¿Tú? No, yo no. Yo no entro ahí. ¿Quién? No lo sé. El amor de mi vida, tal vez. Ella se encarga de hacerlo.
Aquí el capítulo se llama Migajero. Ah, no, un día vamos a tener un episodio de eso. Bueno, ¿a qué edad crees que va a terminar tu etapa de adolescencia? Sinceramente, no sabría decírtelo. No tengo así ese pensamiento. ¿Por qué? Porque biológicamente, quién sabe. Físicamente, biológicamente, quién sabe. Psicológicamente, no lo sé. ¿Por qué? Porque siento que ahorita estoy haciendo cosas, buscando lo que es divertirme personalmente. Siento que ya llegué a ese punto de que quiero divertirme. Pero al mismo tiempo, estoy de que, bueno, como con responsabilidad, asumiendo cosas que serían más después. Y muchos me han dicho, tengo profesores, tengo conocidos así que ya son adultos, que me han dicho, lo que tú haces es básicamente prepararte para la vida adulta. Porque, No, pero está bien. porque no, claro, es ahí donde te digo que yo no sé cuándo terminaría mi adolescencia. Porque ahorita estoy en un punto medio. Porque dedico la mitad de mi pensamiento a querer divertirme. ¿Por qué? Porque ahorita antes yo solo pensaba en estudio. Porque a mí me habían dicho, solo estudia. Solo tienes que estudiar. Ahora que ya llegué a este punto, mi pensamiento es, la mitad de mi pensamiento es, quiero divertirme. Tengo 17, quiero pasarla bien. Con mis amigos. No, pero está súper, porque algo que, otra cosa de la que tal vez me arrepiento en mi adolescencia, bueno, como si yo ya hubiera pasado, yo no sé si ya terminé, pero en esa etapa de 15, 16, vamos a ponerle, yo era mucho de estudio, y me perdí bastantes cosas por solamente dedicarme a eso. Pero en la promoción como que yo dije un poquito, voy a divertirme. Es que sí, como te digo, yo también era lo que decía, solo hay que estudiar, porque me decían mis padres, solo estudia. Pero llegué a ese punto que dije, ¿sabes qué? Solo dedicarme a estudiar no es lindo. Llegué a ese punto que mis amigos lo pueden decir. Cuando estoy con mis amigos nos divertimos. ¿Por qué? Porque llegué a ese punto que dije, tengo 17, quiero divertirme, quiero pasarla bien, quiero pasarla a la juventud. Pero al mismo tiempo, pese a que la mitad de mi pensamiento es quiero divertirme, la otra mitad es no puedo ser completamente loco. Tengo mucho a mi cargo. Tengo varias cosas que resolver. Así que la mitad de mi tiempo es diversión y la otra mitad de mi tiempo es responsabilidades. Y por eso te digo, por ejemplo, profesores, amigos, conocidos me han dicho, tú te preparas bien para la vida adulta. ¿Por qué? Porque tengo tantas responsabilidades, sé resolver tantas cosas que debería... El menos egocéntrico. No es completamente... Estoy jugando. Claro. Fuera de egocentrismo, fuera de narcisismos. He aprendido a resolver cosas. Y es consciente de que puede. Exacto. A punta de errores, de equivocarme, he aprendido a resolver. Y es una buena forma de prepararse para... En producción quiere decir algo. ¿Qué quiere decir producción? Uy. Llamo a mi mami. Gracias por dañarle el ego, no mentira. Aprendo a resolverlo. Eso, sí, es ahí eso donde me pasó mucho a mí. Yo estaba muy acostumbrada a ser buena en todo. Y un día llegué y no fui buena en algo y fue como... Me destrozó, fue horrible. Pero gracias a ese error, bueno, no voy a decir error, pero gracias a ese punto que me pasó donde vi que realmente podían pasar esos errores, dije, ¿por qué me voy a concentrar tanto en hacer todo perfecto? Puede pasar ese tipo es ahí donde te digo, dices, ¿cuándo va a llegar el día que cometas un error y no puedas resolverlo? Siento que ya pasó. Pero claro, que yo venía de una época de poder resolver todo. Ahorita yo no digo que puedo resolver todo, pero yo digo que cuando llega eso de que no puedes resolver algo, te toca aprender a resolverlo. Porque quedarse toda la vida sin saber hacerlo está mal. Tienes que aprender a sobrellevar. Hubo una etapa en la cual yo tenía ciertas responsabilidades que hacer, pero nadie me había enseñado a hacerlas. Directamente me las botaron y me dijeron, resuélvelo. Llegó el día de que tenía que terminar todo y no estaba todo terminado. Y me llevé una de las reteadas. Esto no fue por mis padres, fue por otra gente. Claro. Y llevé una reteada porque me dijeron, ¿cómo es posible que no la hayas podido resolver? Y dije, pero nadie me enseñó. Y me dijo, nadie me enseñó nada. Soy un adolescente inmaduro que no sabe. Y me dijeron, tienes que aprender a resolver. Y es ahí entonces que es fecha que, por ejemplo, esa cosa que al principio yo no tenía ni idea de cómo resolver, que lo hice prácticamente a ciegas. Ahora yo sé hacerlo y es más, le enseñé a algunos amigos a también poder hacerlo. Es por eso que yo digo que cuando llega algo que no sabes hacer, tienes que aprender a hacerlo. Y si no puedes aprender a hacerlo, busca a alguien que sepa y que te ayude a aprender. Pero es que ahí viene la parte del privilegio que puedes llegar a tener. Porque mucha gente no tiene ese... Por ejemplo, tú dijiste, yo no sabía hacerlo. Y es lo que generalmente pasa. No todos tenemos tal vez ese privilegio de poder buscar a alguien que sabe. Y ahí es donde metemos la pata y aprendemos nosotros solitos. Claro, como te digo, va a ser cosa de las circunstancias, pero uno siempre tiene que buscar aprender a resolver. No sé, yo igual siento que es un poquito egocéntrico. Producción, ¿qué opina?
Está creciendo. Bueno, pues sí, es que tú estás en la etapa de adolescencia todavía. Yo solo puedo decirle, gente, el chiste, Está creciendo, está adoleciendo. No, gente, mentira. ese refrán que dice de yo sé resolver, aprendan a resolver. Créanme, les va a servir mucho. Y si se equivocan, busquen a alguien que les enseñe o Ya aprendan metieron por la su cuenta. pata, vuelvan a intentar. Vuelvan a intentarlo. Pero aprendan. Los errores para algo existen, para aprender. Porque todos al final cometemos errores. Y todos vamos a pasar por la adolescencia, a Y menos de que te todos mueras nos vamos, antes. y todos nos vamos Ay. a caer. Todos Y a vamos menos de que te mueras antes, vas a pasar por la Re adolescencia. triste ese comentario. Ay, Pero es pero es cierto. verdad. Pero es cierto. Triste, pero es cierto. ¿Para qué mentir? Producción pasó por la adolescencia. Yo no sé si estoy terminando o estoy aún en la adolescencia. Pareces Sí estar está en la adolescencia, entonces. Sí, de lo único que estamos seguros es que nos vamos a morir. Nos pusimos filosóficos aquí. Quiero un episodio sobre filosofía. ¿De qué? Cualquier cosa. Pensemos. ¿Por qué el sándwich tiene que tener lechuga? Vamos a algo más profético. Al típico debate. ¿Por qué la pizza lleva piña? Ay, no. ¿Lleva o no lleva piña? ¿Pizza con piña o pizza sin piña? Sin piña. Muy bien. A la gente que le guste, no tengo nada. ¿Te gusta la pizza con piña? Ay. Producción, menos 5 puntos. Ok, me encantaría que tenga un micrófono. En serio, necesito un micrófono para producción para que escuchen lo que dice. ¿Puedo decir lo que dijiste? Claro. Ya, producción dijo que le gusta todo lo que entra a su boca, siempre y cuando sea comida. Él dice yo como todo. Cuando sea comida. No dije nada. Sin comentarios. Bueno, ¿y qué piensas de la adolescencia al final? Que es una etapa... Espérense, estoy enfermito. Siempre está enfermo, es un tic, Sí. ya dije yo. No, es que últimamente tengo ensayos de danza y pues paro sudando y... ¿Esto, Brett? ¿Tú crees? Gente, producción se está poniendo en mi contra y Arena también. No, es que sí, él lee mucho. Sí dice que esto, no te autodiagnostiques, pero... ¿Y si es Tourette? No sé. Ah, movimientos repetitivos. Sí. Ajá. Un día le voy a plantar un audífono, un micrófono a producción sin Y que dale sepa. con el micrófono. Deberías ver si no es Tourette. Tienes muchos tics. A ver. Sobre la adolescencia, considero que es una etapa, como dices, en lo personal, de desarrollo y una etapa muy linda y horrible al mismo tiempo. Horrible porque pasan tantas cosas, pero linda porque en esas cosas aprendes. Es la etapa en la que más te vas a divertir, en la que más vas a sufrir y en la que más vas a aprender. Yo siento que es la etapa de autoconocimiento, autodestrucción, pero también de muchas alegrías. Siento que, o sea, es la etapa más bonita Y la más complicada. y la más desequilibrada, vamos a decir Desequilibrada. así. Es que durante la adolescencia vas a tener momentos alegres y divertidos. Por ejemplo, va a ser la etapa en la que más vas a ir a fiestas, más vas a conocer, más vas a compartir con tus amigos. También es en la etapa en la que más vas a tener problemas. Y vas a transicionar para volverte un adulto joven y esclavo de la sociedad. Más o menos. ¿Por qué? Porque vas a divertirte, vas a aprender, Esclavo vas a de la caerte. sociedad. Y cuando termine esa bella etapa de adolescencia, Donde eres esclavo de tu cerebro y tus pensamientos. pasas a hacerlo de la sociedad. Sí, qué horror. Yo voy a gozar lo que me queda. No quiero acabar igual de traumadito. Y con esto yo creo que podemos terminar el capítulo. Un capítulo muy lindo, sinceramente. A mí Espero les me haya gustó. gustado y bueno, como dije, todos vamos a pasar o ya pasamos por esa etapa de diferentes formas, en A diferentes veces- épocas, así que hay muchos puntos que podemos llegar a tocar. Efectivamente. A veces va a parecer bien, otras veces va a parecer mal, algunas veces van a querer irse de casa, otras van a querer quedarse, pero gente, es parte de la vida. O en otras van a decir, ¿por qué? Odio a mis papás. ¡Pah! Da un portazo. Gente, por más de que parezca a veces horrible, es parte de la vida, es parte del desarrollo. Así que gocen lo que les queda, gocen lo que tienen por juventud y prepárense para la vida. Ah, producción nos da un consejo. Producción Y dice siempre hay que estar ocupado para no pensar pendejada, ¿no? Y para no hacer cosas malas. Producción es muy sabia. Por eso, para no hacer pendejada. Para no meter la pata. Bueno, sí, la pata sí la puedes meter. Solo pero- no hasta el fondo. O sea, que Poquito. pueda. El tobillo. Que metas la pata y pueda salir. El tobillo. Y ahí. Hay algunos que a veces les complica. Pero bueno, gente, esperamos les haya encantado el episodio de hoy. A nosotros sí.
Así que nos estaremos viendo en un próximo episodio con otro tema interesante. Y Que nos no sé vemos- cuál va a ser, porque nos lo sacamos de la cola el tema, pero A ver, fue tema improvisado. Gente, nos vemos en el próximo episodio. Tengan una excelente semana. Nos vemos. chao, chao. Chao, chao. Mi brazo todo chueco. Y mi alarma sonando. Bye, bye.